tienes que ser responsable de tu propio ejemplo, es la responsabilidad del ejemplo. Es una manera de definir la ejemplaridad, es la responsabilidad del impacto que produce tu ejemplo en tu círculo de influencia. Y el imperativo moral es tan fácil de entender como compórtate de tal manera que tu ejemplo produzca un efecto positivo en tu círculo de influencia. Un efecto positivo, un efecto virtuoso, un efecto socialmente fecundo. Otra manera de definir la ejemplaridad es compórtate de tal manera que si el ejemplo que tú encarnas se extendiera a toda la sociedad sería mejor. Es decir, en el ejemplo siempre hay una llamada a su generalización, una llamada a la universalidad. Tenemos un ejemplo que puede ser positivo o negativo, tenemos un imperativo de ejemplaridad y tenemos que determinadas personas no encarnan exactamente la ejemplaridad, quizá luego en el debate diremos por qué nadie puede encarnar exactamente la ejemplaridad, pero sí que se produce una especie como de centelleo, ¿no? De esta persona tiene algo que llama a su seguimiento, a su repetición. Es como la evidencia de lo eminente, la evidencia de lo bueno. Y entonces hay como la ilusión de una ejemplaridad, de un ideal. A veces he definido el concepto de ideal, que parece que es un concepto así más o menos elusivo, difícil de definir, pues me gusta definirlo como una propuesta de perfección. Un ideal es una propuesta de perfección humana, que es prescriptiva, no es descriptiva, no te dice cómo eres, sino cómo debes ser. Ilumina tu experiencia particular. Cuando veas un ejemplo que sea ejemplar, parece como que da sentido a tu vida. Y cuando unís las tres cosas, una propuesta de perfección, que sea prescriptivo, que ilumine tu experiencia individual, como consecuencia o corolario necesario del anterior, y esto es un requisito típico del auténtico ideal, moviliza el entusiasmo, que de otra manera quedaría en estado latente. Entonces tenemos que los exempla traunt, como diría el adagio latino, los ejemplos atraen. Ahora bien, el que atraigan no quiere decir que la ejemplaridad sea pacífica, sino al contrario. En uno de los libros, en El necesario pero imposible, tengo un capítulo que se define justamente como ejemplaridad conflictiva. Y no me canso de repetir hasta qué punto la ejemplaridad no tiene nada que ver con la ñoñez, con la docilidad, con la servidumbre, sino muchas veces la ejemplaridad siempre es una ejemplaridad, es transformadora. Y la transformación entra en conflicto con aquellas instituciones o con aquellas situaciones que ven en esa reforma una amenaza. Además, suelo decir, y ahora lo ilustraré con un ejemplo, que el mal ejemplo absuelve y el buen ejemplo condena. Ante el buen ejemplo, pensad ahora en una persona virtuosa, ahora entraré con más detalle en eso, parece como que solamente nos ofrecen dos soluciones. O imitarlo, que muchas veces es costoso, o si no, odiarlo. Y me remito, sé que aquí hay algún lector de este microensayo, a uno que publiqué en El País con el título Amor, lujo y buena conciencia. ¿Por qué tiene tanta influencia el mal ejemplo? ¿Por qué parece como que tienen tanto éxito aquellos programas de televisión en los que los reality show o los programas basura, en el que parece que se airean no solo malos, sino incluso malísimos ejemplos? Claro, pensad en lo incómodo que es un ejemplo virtuoso cerca. Y en cambio, pensad en lo relajante, lo legitimador, lo dignificador que es un ejemplo negativo a tu lado. Claro, porque nosotros tenemos una persona que demuestra con su comportamiento práctico que una acción virtuosa es posible y hace evidente que es buena. La presencia de un ejemplo virtuoso cercano es como que abre juicio a tu vida y es, si esto es evidentemente bueno,
y es próximo, y es posible, como demuestra el ejemplo del vecino, o del cuñado, o del compañero de trabajo, la pregunta latente e inmediata es ¿por qué yo no lo hago? Con lo cual, fijaos, el ejemplo tiene una especie como de campo magnético. El ejemplo negativo te abre juicio. El ejemplo negativo, al contrario, te dignifica. Porque, ¿cuál es la reacción de nuestro corazón ante un ejemplo negativo? Y es que el ejemplo negativo demuestra, por el contrario, que una acción vulgar, una vocación moralmente pobre, es posible, es cercana, pero yo no la hago. De manera que el ejemplo negativo a mí me tranquiliza, me dignifica ante mí mismo y ante los demás, mientras que el ejemplo positivo me abre juicio, porque si esto que es obviamente virtuoso y además está ocurriendo a mi lado, demostrando que no solamente es evidentemente bueno, sino que es posible y cercano, ¿y tú por qué no lo haces? Fijaos el carácter conflictivo inherente a la ejemplaridad, que tiene ese efecto cruzado de que el ejemplo negativo tranquiliza, y esa es la explicación que yo me doy al éxito de los programas basura, y es que uno está viendo la televisión, ve a lo mejor en la televisión noticias sobre políticos corruptos, ve a lo mejor a continuación un programa de variedades en las que salen personas de vidas rotas, de vidas miserables, y uno apaga la televisión y entra en las sábanas de su cama reconfortados por su propia dignidad. Yo no soy como esos. No soy como ese político, no soy como esa actriz. Y al contrario, imaginad uno que, y ahora lo ilustraré con una situación, uno que se encuentra con una situación en la que de repente tu compañero, pues en vez de irse a tomarse el bocadillo, va a donar sangre. Te produce una situación de incomodidad. ¿Y tú por qué no? Si puedes, si está aquí al lado, ¿tú por qué no lo haces? El buen ejemplo genera una incomodidad, genera un conflicto. Y decía, y lo voy a ilustrar con un caso, es solo decir que este es un caso totalmente hipotético. Jamás lo cuento cuando está delante mi mujer, porque si lo cuento delante de mi mujer, alguien puede pensar que no es hipotético, pero es total y absolutamente hipotético. Se trata de un matrimonio y que tiene varios hijos y que le han invitado a otro matrimonio a cenar. Y en el coche, mientras la pareja invitada va a la pareja anfitriona, la mujer le va diciendo al marido que conduce: últimamente te veo un poco centrado, no te levantas por las noches cuando los niños tienen fiebre, no estás yendo con los niños el fin de semana a jugar al fútbol, estás todo el rato abstraído pensando y escribiendo, no estás yendo a las reuniones del colegio, además no ayudas en casa, no sabes cocinar, y además pues es que te hablo y no me contestas, y una retahíla de reproches, y llegan a la casa del matrimonio anfitrión. Y cuando abre la puerta, tiene la mala suerte, este hombre, de que le abre, el anfitrión, le abre con un delantal. Y entonces ya el que es hipotéticamente mi caso, que no lo es, empieza a temblar. O sea, basta con que te abran la puerta con un delantal para que ya se produce tensión en la pareja. Y entonces abre la puerta y le dice, el tal Felipe, le dice: pasad e ir a hablar con Marta mientras yo voy terminando la cena. Y entonces está hablando con Marta y Marta empieza a decir: caramba, ¿cómo es Felipe? Porque, pues mira, hoy se ha levantado a poner las vacunas a los niños y luego justo antes de terminar de preparar los platos ha ido a la reunión del colegio. Mañana, perdonar, porque se tiene que levantar pronto porque va a llevar a los niños al fútbol y además es un padre amantísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el artículo del País formulaba la siguiente pregunta: ¿vosotros cuál pensáis que es la conversación entre el matrimonio invitado a la vuelta en el coche? ¿Hay alguna posibilidad de que no sea
un juicio de comparación entre lo que le ha pasado a Felipe y lo que le ha pasado al invitado. Y entonces, aun cuando la mujer no abra la boca, es tan obvio el contraste que el ejemplo negativo genera una situación extremadamente complicada al invitado, que solamente tiene 3 posibilidades. Solamente tiene 3. Una, que es poco frecuente, es la de decir, bueno, pues a partir de ahora cambio mi vida y voy a ser como Felipe. Es frecuente decirlo, no tan frecuente luego realizarlo. Pero incluso hay personas que no aceptan esta reacción y entonces prueban a otro tipo de mecanismos de defensa moral. Uno es tratar de demostrar que lo que le pasa a Felipe, que la ley moral que enuncia Felipe no me es aplicable a mí. Por ejemplo, dices, bueno, claro, es que Felipe está en paro. Y yo, en cambio, ya sabes que el trabajo se me acumula y para atender todas las necesidades de la casa, todas las necesidades económicas, no puedo parar de trabajar. ¿Qué hay detrás de ese argumento? Está el argumento de la ley moral que enuncia Felipe no me alcanza a mí porque su situación es completamente distinta a la mía. Pero a veces no funciona porque no está en paro. O el que está en paro es justamente el otro. Entonces hay veces que hay que apretar el botón nuclear, que tiene que ver con una de las 2 respuestas fundamentales ante la ejemplaridad positiva, ante la ejemplaridad que representa que es lo bueno en su evidencia. Y es o lo sigues o lo odias. Y cuando odias algo, por eso la ejemplaridad siempre es conflictiva, la verdadera ejemplaridad siempre es conflictiva, pues tratas de desprestigiarlo. Y entonces el marido le dice a su mujer, bueno, supongo que sabes que Felipe le pone los cuernos a Marta. Ya cualquier otra consideración. Es verdad que es un botón nuclear, pero indica hasta qué punto la ejemplaridad, contra lo que pudiera imaginarse una ejemplaridad repeinada, con gomina, de niños que cantan villancicos, que están en el coro, que son extremadamente mansos, la ejemplaridad, por ser transformadora, es siempre conflictiva y algunos de los grandes casos de ejemplaridad que el mundo ha dado han terminado de manera violenta. Sería fácil evocar alguno.